Muy buenos días, bienvenidas todas las personas que nos acompañan a través de nuestra transmisión y en redes sociales. Bienvenidas a este cuarto día de actividades de la Semana de la Seguridad Social de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social 2024. Saludo y es un honor que nos acompañe Cristian Orozco de la Universidad del Externado de Colombia, otra de nuestras membresías de universidades. Un saludo, Cristian, de parte del secretario general Álvaro Velarca Hernández. Agradecemos mucho tu participación y valoramos mucho el esfuerzo que se hace en favor de la seguridad social desde las universidades. Mencionarte, Cristian, y a todo el público que nos acompaña, que está con nosotros aquí en sala, representantes de nuestra membresía. Está con nosotros el doctor Rubén Colque Moyo, director general ejecutivo de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo del Estado Plurinacional de Bolivia. Buenos días, doctor Colque. Aprovecho para ofrecerle una disculpa porque ayer lo andaba cambiando de nacionalidad. Pero no, el doctor Colque nos acompaña de Bolivia también en representación del Ministerio de Salud y Deporte. También está con nosotros el maestro Pedro Alcántara, director de políticas del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia del Consejo Nacional de Seguridad Social de la República Dominicana y vicepresidente de la Comisión Americana de Actuaría y Financiamiento. Bienvenido, maestro. A la doctora Marta Monsalve, investigadora de la Universidad del Externado de Colombia, que también ha estado con nosotros acá en estos 4 días de actividades. Muchísimas gracias, doctora Monsalve. Y al señor Cohen Bleming, coordinador de desarrollo del conocimiento SOCIUX, iniciativa de la Unión Europea para la Protección Social, el Trabajo y el Empleo. Bienvenido de nuevo, Cohen. Y pues les agradezco sinceramente estar con nosotros aquí en la sede. Para nosotros es muy importante contar con la presencia de nuestra membresía. Y bueno, sin más preámbulo, para dar paso al inicio de esta ponencia, cedo la palabra a Brandon Pérez González, subdirector del Exterior y Alianzas Estratégicas, para que nos presente a nuestro ponente. Muchas gracias, consejera, y bienvenidos a todas las personas que nos acompañan. Antes de iniciar el día de hoy, quisiera recordarles a nuestro auditorio que todos los paneles están disponibles en español, inglés y portugués, tanto en Zoom como en las redes sociales de la conferencia. Asimismo, recordarles que todas las personas asistentes por Zoom, que cubren un 80% de asistencia, estarán recibiendo una constancia por las actividades de esta semana. Bueno, queremos extender un agradecimiento a Cristian Alfredo Orozco, docente de la Universidad del Externado de Colombia. Su presencia enriquece enormemente este ciclo de investigaciones en seguridad social con su ponencia Pisos de la Protección como una herramienta de ampliación de la cobertura de la seguridad social. En el ámbito interamericano, el análisis de los pisos de la protección social emerge como una herramienta fundamental definida por la Organización Internacional del Trabajo en su recomendación 202 del 2012. El objetivo central de esta iniciativa es ampliar la cobertura de la seguridad social en los países de la región, abordando así una de las cuestiones más apremiantes en términos del bienestar y desarrollo social. Explorar la implementación y efectividad de los pisos de protección social no solo ofrece una visión detallada de los esfuerzos por garantizar la inclusión y la equidad en el acceso a la seguridad social, sino que también proporciona un marco para el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los países de la región. En este sentido, el análisis de esta herramienta se vuelve crucial para avanzar hacia sistemas de seguridad social más sólidos y abarcadores en toda nuestra región. Sin más preámbulos, tengo el privilegio de presentar a nuestro panelista, Cristian Alfredo Orozco, quien es abogado, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, magíster en Derecho del Trabajo, Procesal del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad del Externado de Colombia, docente de pregrado y posgrado en la misma casa de estudios y autor de diversas publicaciones en materia de Derecho Laboral y de Seguridad Social. Actualmente se desempeña como docente investigador del Departamento de Derecho Laboral y de Seguridad Social de la Universidad del Externado y como abogado asesor en Derecho del Trabajo. Muchas gracias, Cristian, y adelante. Muchas gracias. No sé si ahí me escuchan bien. Sí, Sí, escuchamos un poquito bajito, pero sí se escucha bien. perfecto. Muchas gracias. Me voy a permitir compartir acá una presentación. Por favor, si alguien me puede confirmar si la pueden ver.
Así es, ya se ve en pantalla. Listo, muchas gracias. Entonces, ya habiendo afinado estos detalles técnicos, en primer lugar quería agradecerle a la Conferencia Interamericana por la invitación. Tanto para mí como para la Universidad Externada de Colombia es un honor atender este espacio tan importante para disertar sobre asuntos tan cruciales en este momento como lo son la seguridad social y los cambios que está teniendo no solo en Colombia y en el sector interamericano, sino en el mundo entero. Entonces, quería reiterarles el agradecimiento por el espacio y por permitirme compartirles algunas reflexiones sobre los pisos de protección social. Mm, ya me presentaron, entonces, simplemente para iniciar, ayer estaba pensando cómo introduzco la presentación. Y hace poco, muy poco antes de empezar, decía, pues la mejor forma es con el nombre del departamento en el que en la Universidad Externada de Colombia yo trabajo, y es el Departamento de Derecho Laboral y de Seguridad Social. Y los asistentes dirán, ¿y qué tiene que ver el nombre del Departamento de Derecho Laboral y Seguridad Social con los pisos de protección? Y es precisamente que en mi concepto, y creo que no es solo mi concepto, sino el de muchos estudiosos de la materia, el tomar la seguridad social como un apéndice, como una parte del derecho laboral, es tal vez una de los mayores generadores de problemas o de dificultades en materia de seguridad social. ¿A qué me refiero? En muchos de nuestros países, por la concepción clásica de la seguridad social, esta se tomó como un elemento, como un apéndice, como un subtema, digámoslo así, dentro del derecho laboral. Y esto no solo es una limitación, digámoslo, teórica, sino es una limitación práctica, porque desde la concepción misma de los sistemas se ha tratado de limitar el campo de acción de la seguridad social para las personas que desempeñen algún empleo, para las personas que desempeñen alguna actividad remunerada, ya sea de forma dependiente, independiente, con todas las particularidades que se pueden presentar acá, pero en sí siempre se ha tratado o tradicionalmente se ha tratado la seguridad social como un apéndice del derecho laboral. ¿Y esto qué tiene que ver con los pisos de protección social concretamente? Pues que precisamente por esos enfoques de la seguridad social limitados, como los llamo yo, en el sentido de abarcar solamente a los trabajadores, es que se presentan las grandes dificultades en la cobertura. ¿A qué hago referencia? Para nadie es un secreto que sobre todo en Latinoamérica los índices de informalidad, de desempleo son muy altos. ¿Esto qué genera para la seguridad social? Una presión sobre el sistema y sobre todo que las personas a las que se debería cubrir o muchas de las personas que se debería cubrir quedan por fuera de las protecciones que otorgan o que deberían otorgar los sistemas de seguridad social. Ahí en ese punto precisamente es donde entran los pisos de protección social como una herramienta para buscar la universalidad o para buscar la ampliación de la cobertura de la seguridad social. Entonces, además de exponerles la figura de los pisos de protección y cómo ha sido abordada tanto en el ámbito nacional y en el ámbito interno de Colombia, pues quería traer en principio esta reflexión y es, a pesar de que hay un consenso o hay, digamos, cierto acuerdo entre la doctrina y los estudiosos en materia de seguridad social, de desligar o deslaboralizar la seguridad social, esto todavía sigue siendo un reto muy grande que no solo nos genera dificultades teóricas y de acceso a la información, sino también nos presenta dificultades prácticas importantes como las que les voy a reseñar. Entonces, sin más preámbulos, la estructura de mi presentación tiene 5 partes. En primer lugar, una breve exposición de la figura de los pisos de protección social, pasando luego por lo que ha mencionado la OIT. La OIT, como lo mencionaba la persona que me presentó, tiene una recomendación del año 2012, ya es un poco antigua, pero eso no obsta para que la figura siga estudiándose actualmente. Entonces, vamos a revisar qué es lo que ha dicho la OIT al respecto para pasar a los problemas que ha presentado la cobertura de la seguridad social, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pasando por el caso colombiano y finalizando con unas breves conclusiones de por qué los pisos de protección social pueden ser una salida, un inicio o un principio de deslaboralizar la seguridad social, como dicen muchos autores, y de con eso empezar a lograr la universalidad que tanto pretendemos en esta materia. Entonces, frente a los pisos de protección social. Los pisos de protección social, dicen los teóricos, nacen de la insuficiencia de los sistemas de seguridad social a nivel nacional.
¿Por qué? Por muchas razones. Venía exponiendo algunas en la introducción de la presentación, pero en muchos casos la informalidad, el desempleo, la falta de acceso a los derechos más mínimos que deben garantizar la subsistencia digna de cualquier persona, pues hacen que los sistemas de seguridad social se queden cortos, tanto en cobertura, como le llaman subjetiva, como en cobertura objetiva, la denominada universalidad subjetiva y la objetiva. ¿Por qué? Porque no cubre, como lo venía diciendo, a todas las personas que debería cubrir y mucho menos, por muchas limitaciones que tenemos, puede cubrir todos los riesgos que se pretenden cubrir. Entonces, ahí es donde se empieza a hablar de la figura de los pisos de protección social. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de esos pisos de protección? Pues como ya lo he venido adelantando, la finalidad precisamente es garantizar una ampliación gradual de la cobertura de los sistemas de seguridad social. Si tomamos como base precisamente que los sistemas de seguridad social actualmente siguen siendo insuficientes, ¿por qué? Por limitaciones económicas, por el mercado laboral, por muchas otras cuestiones, los sistemas de seguridad social siguen siendo insuficientes, pues tenemos que buscar herramientas que nos permitan en cierta medida garantizarles los mínimos a esas personas que por sus condiciones, la actividad en que desempeñan sus funciones, no pueden acceder al mercado laboral formal y por tanto no han podido acceder a las prestaciones propias de un sistema de seguridad social. Entonces, ¿cómo definimos los pisos de protección social? Se han definido como el primer nivel de un sistema integrado de protección social que debe tener aplicación en el país. Y ojo con esta parte, debe buscar garantizarles a las personas que busca cubrir el acceso a los servicios y a los bienes esenciales definidos en el plano nacional. Es decir, los mínimos que deberían garantizar la dignidad humana de las personas habitantes de un territorio en específico. ¿Qué nos dice la OIT? La OIT, como les venía diciendo, en el año 2002 expidió una recomendación, es la recomendación 202, y en esa recomendación expresamente dice que los estados miembros de la OIT deberían, en un futuro cercano, en un futuro próximo, establecer o diseñar en su ámbito de aplicación interna pisos de protección social que incluyan lo más básico en materia de seguridad social. Precisamente de ahí viene su nombre de pisos, porque en principio, bajo la ideología de un Estado social de derecho y de una garantía de dignidad humana, no debería haber nada por debajo de esos mínimos que deben garantizar los pisos de protección social. Pero la OIT no solo se queda ahí en instar a los estados a decir, pues implementemos un piso de protección social. La OIT va un poco más allá y nos dice qué deberían tener esos pisos de protección social y recomienda a los estados, a pesar de que en los desarrollos posteriores de la figura se ha dicho, pues esto depende de los esfuerzos, de la capacidad económica que pueda hacer cada país. También les recomendamos que debería tener como mínimo, es decir, la OIT dice lo que nosotros consideramos lo mínimo es precisamente una atención en salud. Fíjense que acá solamente nos habla de la atención, todavía no nos habla de prestaciones económicas. Entonces, de una atención en salud, una seguridad en el ingreso y un acceso efectivo a bienes y servicios definidos como lo mínimo que debería tener una persona para considerarse como que tiene una existencia digna en el plano nacional. Esto es lo importante. Claramente la recomendación de la OIT es mucho más extensa, da más parámetros, habla de unos principios que deberían tenerse en cuenta a la hora de diseñar los pisos de protección social, pero para efectos de no sobrepasarme con el tiempo destinado para la presentación, pues simplemente centro mi atención o hago referencia a estos puntos que son los más relevantes para efectos de la presentación. Pasando ya a los sistemas de seguridad social en el mundo o a las dificultades que plantea la seguridad social en el mundo y cómo se encuentra en este momento la cobertura, no solo a nivel nacional. Acá quise traer unas reflexiones que no solo se centraran en Colombia, ya que pues precisamente por la nacionalidad, por los países, por la calidad de los asistentes al evento, pues quise de pronto traer unas cifras que reflejaran más el panorama mundial más que el de mi país. En este sentido, les voy a exponer cuáles son entonces las dificultades que ha presentado el principio de universalidad, no solo a nivel nacional, sino a nivel global. En primer punto, digamos como punto de partida, es importante, a pesar de que muy seguramente todos los asistentes y todas las personas que están conectadas conocen
la diferencia conceptual que existe entre el concepto de seguridad social y protección social. En todo caso, me parece importante centrarme un poquito en esta diferenciación. ¿Por qué? Porque es que precisamente uno de los puntos importantes, digamos, de mi ponencia, es decir, ¿por qué deberíamos ampliar la cobertura de los sistemas de seguridad social para empezar a hablar de una protección social más global? Y es que a pesar de que se han tomado como sinónimos los conceptos de seguridad social y protección social en las legislaciones internas de muchos países y demás, actualmente hay ciertos autores y cierto consenso entre los autores en que la protección social es un concepto más amplio. ¿A qué hago referencia? Incluso se ha tomado que la seguridad social es una especie de lo que conocemos como protección social. ¿Por qué? Porque la protección social puede abarcar todas las formas de protección, valga la redundancia, que utiliza la sociedad y sus miembros para protegerse y para garantizarse unos mínimos de dignidad humana. Por eso acá encontramos tanto el mutualismo, la caridad y distintas figuras de protección de la sociedad para con sus miembros y de los miembros para consigo mismos. Entonces, eso por el lado de la protección social y la seguridad social, como lo sabemos, normalmente se ha enfocado o se ha desarrollado a nivel interno en los países mediante la existencia de algunos sistemas. Sistemas que tienen coberturas limitadas, que tienen algunos vacíos, algunas falencias, pero pues ese no es el objeto de la presentación, sino simplemente decir, tenemos que abrir campo hacia un concepto más de protección social y a buscar una cobertura más propia de la protección social que de la seguridad social. Y esto llevando a términos prácticos que implica que, por ejemplo, dentro del concepto de protección social se ajustan más el concepto de prestaciones no contributivas, más que en el de seguridad social. Entonces, primero quería llamar la atención sobre esa diferencia y por eso es que los pisos se llaman o se denominan como pisos de protección social. Tomando esto como base, ¿qué ha pasado o cuál ha sido la experiencia, al menos en Colombia, y creo que no en Colombia, sino en el mundo, frente a los sistemas de seguridad social? Primero, lo que ya les venía comentando. Por ejemplo, en el ámbito nacional, en Colombia, la legislación vigente prevé que son afiliados obligatorios al sistema de seguridad social solo las personas que tengan un ingreso, todas las personas que tengan un ingreso equivalente a más de un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, empezando por la exclusión que plantea aquí la ley, ya las personas que devenguen menos de un salario mínimo legal mensual vigente quedan excluidas del ámbito de protección de la seguridad social. Esa es una de las dificultades grandes que presenta el sistema de seguridad social, no solo en Colombia, sino me atrevería a decir que en varios de los países que pertenecen a la conferencia. Por eso se ha venido abriendo paso, ha venido haciendo carrera el concepto que ya les mencionaba de la deslaborización de la seguridad social. ¿Por qué? Porque como lo sabemos, precisamente por esa laboralización, por esa atadura que tiene la seguridad social, lo que ha tenido tradicionalmente la seguridad social en nuestros sistemas, se ha diseñado un ámbito de aplicación muy reducido. Pero a pesar de eso, el costo que ha tenido en los países, la presión fiscal que han tenido los sistemas de seguridad social en los países ha sido bastante alta. Acá sí, simplemente me atrevo a hablar del ejemplo colombiano. En el presupuesto nacional de la nación, en el presupuesto que define el presidente de la República para destinar, digamos, a todos los sectores durante un año de vigencia, más o menos se estima que en cifras alrededor del 30% se está yendo en el pago de pensiones. ¿Por qué? Lo voy a explicar más adelante, pero tenemos un sistema de reparto en el que a pesar de que las personas que están cotizando en este momento ayudan a financiar, no es suficiente y el 30% se está yendo en el pago de esas mesadas de las personas que ya están pensionadas. Entonces, ¿qué podemos decir acá? ¿Qué podemos concluir acá? Que en todo caso, los sistemas de seguridad social o la implementación de los sistemas de seguridad social no es una tarea fácil para todos los países. Y qué mejor que diseñar una figura que ha sido referida por incluso la misma Organización Internacional del Trabajo para empezar esa ampliación de cobertura y no entrar de una vez, de un solo golpe, como dicen en mi país, entrar de una vez de lleno con un sistema de seguridad social que pretenda ampliar la cobertura de todas las personas, sino ir empezando una protección gradual o una ampliación gradual. Hago referencia en esta diapositiva a los componentes mínimos que debería tener la seguridad social o un sistema de seguridad social según estándares internacionales. Ha habido cierto consenso
en que lo mínimo que debería proteger o las mínimas contingencias que deberían parar un sistema de seguridad social son la atención a la salud y la enfermedad, prestaciones por vejez, desempleo, accidentes laborales, prestaciones derivadas del subsidio familiar, de la maternidad, de la discapacidad, sobrevivencia y orfandad. Esto nos vuelve a llevar, simplemente me sirve para reiterar el mismo punto que ya les venía mencionando, y es para muchos países puede que implementar un sistema de seguridad social con todas las coberturas que exigen los estándares internacionales, pues pueda resultar difícil, pueda resultar un logro que pueda irse llevando a cabo en un mediano o largo plazo, pero en un corto plazo implementarlo con todas estas prestaciones o con todas estos amparos, pues podría ser un tanto difícil. En el mundo, ¿cómo nos encontramos en cuanto a cobertura de seguridad social en el mundo? Esta imagen la saqué exactamente, la copié y la pegué exactamente de el informe sobre la protección social que realiza la OIT, y lo realizó con corte del año 2020 al año 2022. Es decir, lo tenemos aproximadamente desde el año pasado porque el corte fue el año 2022. ¿Y qué nos decía este informe? Que a pesar de que la mayoría, muchos países cuentan con un sistema de seguridad social efectivo, solo el 46,9% de la población mundial está cubierta, y ojo con esta parte, por al menos una prestación de la seguridad social. Entonces, a pesar de que esta cifra nos pueda parecer importante, nos pueda parecer, pues no creo, pero nos pueda parecer un poco alta, en todo caso, fíjense que la medida se está haciendo. Las personas que están componiendo este 46,9% son las que acceden al menos a una prestación derivada de la protección social o de los sistemas de seguridad social. Entonces, ya analizándolo en ese sentido, menos de la mitad de la población mundial está cubierta, y con el agravante de que si llegamos a esta cifra del 46,9% es porque incluimos incluso a las personas que solo están recibiendo una prestación, que en su mayoría, ¿cuál será? La atención o las prestaciones asistenciales en el sistema de salud. Este informe es muy interesante para las personas que estén, digamos, interesados en el tema y que de pronto no hayan tenido conocimiento de las cifras. Es un informe muy ilustrativo en el que además nos desagrega cómo está el panorama, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. Entonces, de pronto Europa y Asia Central tienen un poco mejor de índices de cobertura, en las Américas estamos un poco más atrás, pero en todo caso, el llamado de atención aquí es que a nivel mundial no hemos llegado ni siquiera a la mitad de las personas que deberían estar cubiertas, y en todo caso la medida se está haciendo con una sola prestación. Que fíjense que no incluye ni prestaciones económicas ni prestaciones familiares, sino normalmente, y acá nos lo dice, el 66% de las personas que componen a su vez este 46,9 es porque están recibiendo protección a la salud, prestaciones asistenciales a la salud. Entonces, esto nos da también una idea de cómo está el panorama a nivel mundial. También nos da un refuerzo para el argumento de, pues lo que hemos hecho hasta ahora de pronto ha resultado insuficiente. De pronto ha habido algunos avances, pero es un camino, digámoslo así, de largo aliento. ¿Por qué no nos ayudamos con herramientas que ya han sido referidas tanto en el ámbito nacional como en el internacional para ir impulsando esta cobertura para llegar cada vez a cifras más altas? ¿Qué ha pasado en Colombia? ¿Por qué traigo a colación el caso colombiano? Primero, porque en Colombia se trató de implementar un piso de protección social, estuvo vigente y puede ser una experiencia que puede ser valiosa para los demás países. Entonces, quisiera iniciar el abordaje del caso colombiano con cómo funciona nuestro sistema de seguridad social en general, sin hablar de los pisos de protección social y por qué precisamente fue necesaria la creación de un piso de protección social. En el sistema colombiano, el sistema de seguridad social colombiano está compuesto a su vez por tres subsistemas o por tres sistemas, que son el de salud, el de pensiones, de riesgos laborales o riesgos profesionales, como se conocen en algunos países, y los servicios sociales complementarios, que básicamente hacen referencia a las protecciones derivadas de subsidio familiar, protección al cesante y subsidios a la vejez. Entonces, en los tres subsistemas grandes, en el sistema de salud, para no aburrirlos con el caso colombiano, en el sistema de salud
en este momento se está hablando de que existe una crisis, hay una serie de teóricos, de estudiosos del sistema de salud que dicen actualmente el sistema colombiano está pasando por una crisis, pero más allá de eso que es un debate que se ha planteado muy en el ámbito interno, podemos decir que en cuanto a cobertura, el sistema de salud colombiano está rondando más o menos el 98% de las personas. No sucede lo mismo con el sistema de pensiones y el de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque el sistema de salud en Colombia, tanto por disposición legal como por disposición de las altas cortes, ha tenido una ampliación gradual de cobertura al punto de ordenarse que sea una protección universal a todos los habitantes del territorio nacional. Mientras que el sistema de pensiones y el sistema de riesgos laborales sí se limitan todavía a las personas que estén desempeñando una actividad económica o que perciban un ingreso que sea mayor al salario, igual o mayor al salario mínimo legal mensual vigente. Por eso, en cifras de hace un año más o menos aproximadamente, el sistema de pensiones en Colombia cubría solo a un 23% de las personas que debería cubrir. A las personas en edad de trabajar, a las personas también en edad de jubilación, solo está cubriendo a las 23% de las personas que deberían estar recibiendo alguna prestación del sistema de pensiones. Y sucede lo mismo con el sistema de riesgos laborales, derivado de que de problemas como la informalidad, el desempleo y los demás que muchos de aquí pues ya conocemos porque son recurrentes en los países que están presentes acá en en la conferencia. Las cifras de cobertura además se agravan, podemos decirlo así, si tenemos en cuenta que la informalidad en Colombia, y no creo que sea una cifra muy lejana para los países de Latinoamérica, asciende al 56,3%. Es decir, casi dos terceras partes de la población que está laborando en Colombia lo hacen a través de un empleo informal. ¿Sí? Con este panorama fue que en el año 2019 se abrió paso la figura o el impulso de la figura de los pisos de protección social. Entonces, entre el año 2019 y el año 2023 estuvo vigente en Colombia, se creó y empezó a funcionar efectivamente un piso de protección social. ¿Para quiénes? En el ámbito nacional se diseñó para las personas que tuvieran relación, ya fuera como trabajadores dependientes o independientes. Fíjense acá que otra vez en el diseño cometimos o se cometió un error porque es que otra vez ligamos la cobertura del piso de protección social, a pesar de ser una herramienta para ampliar la cobertura a las personas que no pueden acceder al mercado formal. En todo caso, ligamos la inserción al piso de protección social o la afiliación al piso de protección social a las personas que tuvieran vinculación ya fuera como dependientes o independientes, pero que trabajaran tiempo parcial. ¿Por qué trabajar tiempo parcial? Trabajar menos de la jornada máxima en Colombia, que es de 48, de 47 para este año horas a la semana, y que por tanto devengaran mensualmente menos de un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, acá, en concepto de algunos, fue un acierto que la cobertura del piso de protección social se ligara a las personas que ganaran menos de un salario mínimo legal mensual vigente, pero en todo caso se siguió limitando a los que efectivamente desarrollaran una actividad formal. Se permitió también como afiliados voluntarios ya a los trabajadores cuentapropistas, como le llaman en algunos países, o a las personas que estuvieran en plena informalidad sin capacidad para cotizar, pero no se buscó un mecanismo para incluirlos efectivamente en esta herramienta del piso de protección. ¿Cómo estaba compuesto el piso de protección social colombiano? Se diseñó con prestaciones en salud, pero prestaciones solamente asistenciales. En Colombia el sistema de salud tiene, digamos que, dos regímenes, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. En cuanto a prestaciones asistenciales, estos dos regímenes tienen exactamente las mismas coberturas, pero las personas del régimen subsidiado no tienen en principio prestaciones económicas. Aquí hago referencia con prestaciones económicas, licencia de maternidad, subsidio por incapacidad, licencia de paternidad, por ejemplo. Entonces, en estos casos, a las personas que desempeñaran estas actividades a tiempo parcial y devengaran menos de un salario mínimo legal mensual vigente, a pesar de que se les garantizaban las prestaciones en salud,
se les relegaba al régimen subsidiado sin la posibilidad de que, incluso proporcional a su ingreso, recibieran alguna prestación, sino estaban excluidos completamente de las prestaciones económicas. En cuanto al sistema de pensiones, ¿qué fue lo que, entre comillas, reemplazó el sistema de pensiones colombiano? Lo que denominamos nosotros como beneficios económicos periódicos. ¿En qué sentido? En Colombia, por expresa disposición constitucional, el artículo 48, 49 de la Constitución, si la memoria no me falla, nos dice que no puede existir ninguna pensión inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Si a una persona sus aportes, sus semanas, las hizo siempre por el salario mínimo legal mensual vigente, que además es la base mínima para cotizar, tu tasa de reemplazo va a ser del 100%. ¿Por qué? Porque la pensión mínima en Colombia es de un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Qué se creó acá para, entre comillas, reemplazar el sistema de pensiones para estos trabajadores? Un sistema que se llama de beneficios económicos periódicos. Su nombre precisamente deriva de que no es posible llamarlo pensión porque vendría en una norma inconstitucional, y consiste en que las personas pueden hacer un ahorro voluntario que puede ir desde 10.000 pesos colombianos. Eso más o menos para las personas que no son de Colombia son aproximadamente unos $2, $3. Se puede hacer un ahorro mensual y, producto del ahorro que haga la persona toda la vida, el Estado le pone un porcentaje, un incentivo del 20% sobre su ahorro, para que al final, cuando esté en edad de jubilación, se le garantice una prestación económica que se paga cada 2 meses. ¿Cuál fue el problema o cuál ha sido el problema o la dificultad de este mecanismo de los beneficios económicos periódicos? En cifras con corte de diciembre del año 2022, el valor mensual promedio de los beneficios económicos periódicos era de 140.000 pesos. 140.000 pesos, a su vez, son más o menos $35, haciendo cálculos apresurados. Entonces, esto era lo que pretendía reemplazar el sistema de pensiones. Y frente al sistema de riesgos laborales, se pretendió reemplazar con un seguro inclusivo que amparaba al trabajador frente a los riesgos derivados de su actividad laboral, pero tenía indemnizaciones fijas. ¿A qué hago referencia? En Colombia, el sistema de riesgos laborales al que pertenecen los trabajadores formales otorga pensiones, otorga prestaciones que son permanentes, digámoslo así, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y algunas indemnizaciones. Acá el seguro inclusivo simplemente otorga prestaciones fijas, con montos fijos, pagaderos una sola vez, una vez se presenta la contingencia. Frente a la cotización, esto lo paso muy rápidamente, se diseñó en un 15% del ingreso del trabajador, e incluso en caso de que se tratara de trabajadores vinculados de forma independiente, es decir, a un contratante, la cotización le correspondía a ese contratante. Es decir, se trataba de igual manera a las personas vinculadas, ya sea por contrato de trabajo, contrato regido por la legislación laboral y contrato regido por las normas civiles, porque al contratante era a quien le correspondía hacer la cotización, que ascendía a un 15% del ingreso mensual. De ese 15 se destina un 14% para los beneficios económicos periódicos y un 1% para financiar las prestaciones, las indemnizaciones fijas que daba el seguro inclusivo, que pretendía reemplazar el sistema de riesgos laborales. Bueno, ¿qué sucedió con el piso de protección social en Colombia? Y aquí me salté algunas diapositivas por temas de tiempo. ¿Qué sucedió con el piso de protección social en Colombia? Hubo dos análisis por parte del Tribunal Constitucional colombiano. Hubo una primera sentencia en el año 2021 que lo declaró inconstitucional, lo declaró inexequible, pero no fue por vicios de fondo, sino lo hizo por temas de forma, por un principio que se denomina unidad de materia, que se prevé en la legislación colombiana, y es que en el plan de desarrollo diseñado por el gobierno no se pueden incluir o no deberían incluirse normas permanentes que, por ejemplo, cambien el sistema de seguridad social y el enfoque del sistema de seguridad social. Debido a que esto no se tramitó como una ley ordinaria, sino como parte de la ley del plan de desarrollo diseñado por el Ejecutivo, se declaró inexequible, con efectos diferidos a partir de julio del 2023. Y luego hubo otra sentencia que lo analizó de fondo. Hubo una demanda en que se pretendió que se derogara el piso de protección por temas de fondo. ¿Cuáles eran los reparos concretos?
que decía, este piso de protección social a nivel nacional precariza. ¿Por qué? Porque lo que genera es crear un sistema paralelo de seguridad social para las personas que devenguen menos de un salario mínimo, pero con prestaciones que ni se parecen ni están cerca de compararse con las que ofrece el sistema de seguridad social para los trabajadores que sí devengan más de un salario mínimo. Entonces, la Corte Constitucional colombiana hizo este examen de fondo y básicamente concluyó que por temas de fondo, de diseño del sistema, del piso de protección, la figura era viable y era constitucional. ¿Cuáles fueron muy rápidamente los argumentos de la Corte? La Corte dijo, es que el implementar un piso de protección lo que busca es ser una norma de punto de partida, es decir, formalizar a trabajadores que en principio no están bajo la óptica, no están bajo la cobertura del sistema de seguridad social. Eso nos va a permitir dos cosas. Primero, identificarlos y poder fiscalizar de una manera más efectiva a las personas que de pronto como empleadores están violando los derechos de sus trabajadores en cuanto a remuneración, afiliaciones y demás. Y segundo, en todo caso, cubrir a personas que tradicionalmente han estado excluidas de los sistemas de seguridad social. Esos principalmente fueron los argumentos de la Corte Constitucional colombiana para declarar constitucional, es decir, acorde a la Constitución, los pisos de protección social, además de decir que garantizaba la aplicación de los principios de progresividad y universalidad tan importantes en nuestros sistemas de seguridad social. En todo caso, ya saliéndonos un poco del análisis jurídico, la figura sí presentó algunas dificultades y sí presentó algunas discusiones que se llevaron al plano de lo práctico. Muchas organizaciones sindicales, muchas organizaciones de trabajadores, dentro de unas movilizaciones masivas que hubo en el año 2021 en Colombia, lo que pretendían frente a este piso fue que se derogara. ¿Y cuáles fueron los argumentos importantes para solicitar la derogatoria del piso de protección social, que al final se terminó cayendo o se terminó eliminando de la legislación nacional por temas de foro? Pero los argumentos principales de las organizaciones sindicales es que era un sistema que precarizaba a los trabajadores y que abría paso para una contratación flexible. Aquí hacían referencia a ello, que en Colombia el sistema de seguridad social tiene una base mínima de cotización de un salario mínimo. ¿Y esto por qué? Porque a su vez las prestaciones que te otorgan como mínimo tienen que respetar el salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, a los trabajadores que devengaban menos de un mínimo para afiliarlos al sistema de seguridad social, no había otra alternativa sino cotizarles por el salario mínimo. Eso fue uno de los factores que en el diseño de la figura dijeron, pues eso es uno de los factores que está generando informalidad. Por eso ataquémoslo diseñando un piso de protección social. Pero visto desde otra óptica, se tomó por parte de organizaciones sindicales como que esto servía, era una figura que servía para generar una contratación flexible y que muchas personas que ya estaban incluidas en el sistema de seguridad social salieran de las prestaciones y de la cobertura propia del sistema para integrar este piso de protección que, como ya lo pueden ustedes concluir, tenía prestaciones mucho menores y mucho más restringidas que el sistema de seguridad social. Argumentos a favor de las personas que diseñaron la figura, mayormente del gobierno nacional, pues fueron los mismos o muy parecidos a los que utilizó la Corte y fueron, es preferible o es más beneficioso para el país cubrir a estas personas con algún tipo de prestación, así sea baja, que el hecho de que sean personas que no están dentro de la óptica y de la cobertura del sistema y que han sido tradicionalmente abandonadas. Digamos que esta discusión en el territorio nacional se zanjó por la derogatoria de la figura, pero para efectos de su implementación futuro, de su implementación en otros países, pues son debates que son importantes tener en cuenta porque se pueden generar al momento de su implementación en el plano nacional. Ya saliendo del plano colombiano, ¿qué ventajas a nivel internacional nos ofrece la implementación de pisos de protección? Entonces, a nivel internacional, acá traigo como fuente un estudio que hizo la Oficina Internacional del Trabajo. Los pisos de protección social se ha demostrado que generan una reducción más rápida de la pobreza extrema, desigualdad y la exclusión social. Y se parece mucho, cuando estaba diseñando la presentación, en mi concepto esto se parece mucho al argumento que utilizó la Corte Constitucional colombiana en el sentido de, pues son personas
que están excluidas de las políticas públicas, están excluidas de la cobertura de los sistemas de seguridad social. Y como todos lo sabemos, y hay un consenso internacional sobre eso, las personas que están excluidas o desamparadas de los sistemas de seguridad social, pues tienen una mayor vulnerabilidad y un mayor riesgo de caer en pobreza extrema, de sufrir de discriminación o de exclusión social. Entonces, en esa medida, incluirlos mediante una protección gradual que vaya siendo como una especie de escalera en la que las personas puedan ir subiendo y puedan ir llegando a las protecciones propias de los sistemas, pues nos genera este efecto de reducción de la pobreza. Segundo, se demostró en los países en que se hizo el estudio, en que se crearon ciertas prestaciones propias de un sistema de pisos de protección social para las personas que de pronto estén interesadas en el estudio, pues aquí está el nombre. Se demostró en los países en que se hizo el estudio que las personas, o más bien los padres, eran menos propensos a llevar a trabajar a sus hijos, a generar trabajo infantil. Entonces esto mejoraba los resultados en materia de educación, un mayor número de matrículas y un mayor nivel de estudios en general tomado como promedio nacional. Y por último, se tomó que había un crecimiento del mercado interno. Esto es un efecto que se ha estudiado mucho en los sistemas de seguridad social, muy seguramente todos ustedes ya lo saben, y es que el diseño o la implementación en el territorio nacional de sistemas de seguridad social claramente genera que las personas sean un poco más propensas a invertir en el mercado interno. ¿A qué me refiero? Dicen los estudios, una persona que sabe que está protegida frente a lo más básico, es decir, que si se enferma va a recibir la atención, que cuando esté en edad de jubilación pues va a ser más arriesgado a la hora de hacer sus inversiones, va a tener menos ahorro preventivo, como se denomina este tipo de ahorro en los estudios de seguridad social, para paliar esas eventuales contingencias que se pueden presentar durante la etapa productiva. Entonces, eso a su vez genera que haya un mejor flujo de recursos y un crecimiento del mercado interno. Pues ese razonamiento que se ha realizado en materia de seguridad social y de sistemas de seguridad social no es ajeno a los pisos de protección social. A nivel internacional se han encontrado, digamos, evidencias de este efecto también en su implementación. Tan es así que podemos decir que los pisos de protección social nos pueden llevar a ser una herramienta para garantizar el tan anhelado principio de universalidad. ¿Por qué? Porque es que si diseñamos un piso como debe ser, de pronto no con las falencias que se cometieron en el caso colombiano, que pues por temas de tiempo de pronto no pude abordar y no pude detallar en ellas, pero las falencias que se tuvieron en el caso colombiano, de pronto la falta de consenso entre los actores sociales y demás. Si se diseña en debida forma un piso de protección social con las recomendaciones que define la OIT, esto puede dar paso a crear un primer escalón, como lo llaman muchos teóricos. Crear un primer escalón o el primer piso de ese sistema integrado, en el sentido de que ya es una realidad, ya sabemos que no todas las personas, por muchas cuestiones, muchas particularidades de nuestros mercados laborales, de nuestras legislaciones internas, no pueden acceder a los sistemas. Entonces, asumamos esa realidad y diseñemos los pisos de protección social con esos mínimos de dignidad humana. Y además, ¿eso qué nos va a permitir? Pues focalizar y estructurar en debida forma toda la inversión social. ¿A qué me refiero? No sé si sea el caso de muchos de los países de la región, pero sobre todo en Colombia sí se ve mucho y es que muchas de las políticas públicas se diseñan de manera aislada. Aquí hago referencia, que la política de, por decir cualquier cosa, de agua potable está aislada de la política de salud, de la política del sistema de salud. Funcionan de forma independiente, le corresponden autoridades distintas. Entonces, crear un piso de protección social con esos mínimos que debería tener una persona para considerarse como que vive en condiciones dignas, pues nos permite crear una estructura única, unificar todo, y en Colombia nosotros a esto le denominamos en la legislación principio de unidad, garantizar ese principio de unidad. ¿Y a qué hace referencia ese principio de unidad? Precisamente que las políticas públicas, el diseño de los sistemas y todos los determinantes sociales que pueden afectar el sistema de seguridad social o que pueden tener repercusiones en el sistema de seguridad social se aborden bajo una misma autoridad, unas mismas políticas, un mismo esquema, una misma ley, como le queramos llamar. Entonces, es otra de las ventajas que se identificó
como de los pisos de protección social o como uno de los resultados de implementar pisos de protección social a nivel nacional. Incluso esta figura de los pisos de protección ha sido estudiada a nivel internacional y tan así que actualmente existe una coalición global por los pisos de protección social. Ellos incluso van más allá. Esta es una organización internacional que ha estudiado, ha realizado estudios y demás, incluso con la OIT, y se han tomado como objeto de estudio algunos países de la región. Pero la propuesta de ellos es mucho más ambiciosa y es no solo que en los países se implemente un piso de protección social, sino ellos lo que hacen el llamado, o el llamado que hacen es buscar la creación de un sistema de seguridad social global. Y como sabemos y como se sabe que hay una dificultad en la financiación de esos sistemas de seguridad social o de protección social más bien a nivel mundial, pues pretenden o proponen la creación de un fondo global de protección social. Esto básicamente nos dice, llevemos el principio de solidaridad tan necesario en los sistemas de seguridad social. Se habla de que sin principio de solidaridad, pues básicamente no puede existir seguridad social. Entonces, tomando ese pilar, llevémoslo a un nivel macro. ¿Y qué es un nivel macro? Precisamente que esos países desarrollados que tienen de pronto mejores sistemas y mayores recursos puedan invertir en mayor medida a ese fondo global o fondo mundial de seguridad social para que en los países, si bien no puede crearse un sistema de seguridad social perfecto en cada uno, empecemos por los pisos de protección social, que claro, en un corto plazo podemos decir es una idea que genera muchos traumatismos en su implementación, es algo complicada, digamos, de llevar a la práctica, pero pues no olvidemos que muchos teóricos, incluso en el derecho laboral, hablan de la creación de un sistema de normas laborales a nivel mundial para evitar temas de competencia desleal, de precarización de derechos y concentración de producción en ciertos países que tienen derechos laborales muy bajos. Entonces, bajo esta perspectiva, bajo esa iniciativa del derecho laboral global, se crea o se hace un llamado por parte de esta coalición global de los pisos de protección social a crear un fondo global con el fin de establecer esta figura e implementarla efectivamente en las legislaciones nacionales. Y por último, quería finalizar mi presentación ligando la implementación de los pisos de protección social con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque además de hacer esta propuesta, esta coalición global por los pisos de protección social tiene un estudio muy interesante en el que menciona por qué implementar pisos de protección social contribuye con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles concretamente me parecieron a mí interesantes de los que fueron abordados? Primero, claramente, el fin de la pobreza. ¿Por qué? Porque en el Objetivo de Desarrollo Sostenible que ustedes están viendo acá en pantalla, se busca que las personas tengan al menos niveles mínimos de protección social. ¿Cuál es la respuesta? Ya sabemos, y perdón ser tan reiterativo en el tema, pero ya sabemos que los sistemas de seguridad social se nos han quedado cortos. Ya sabemos que ampliar la cobertura, si bien es un ideal y es un camino que vamos recorriendo y que se sigue buscando cumplir ese objetivo, pues no lo hemos logrado y muy seguramente en el corto plazo no se va a lograr. Entonces, para combatir o para ayudar a este objetivo de desarrollo sostenible, del fin de la pobreza, podemos empezar con la creación de pisos de protección social. En cuanto a salud y bienestar, se busca lograr una cobertura sanitaria universal. Entonces, frente a esto, es claro que el hecho de que las personas, o de que en el diseño más bien de los pisos de protección social se incluya al menos la asistencia básica en salud, pues contribuye directamente a la consecución de este objetivo de desarrollo sostenible. En cuanto al trabajo, crecimiento y el trabajo decente, perdón, y crecimiento económico, se busca implementar estrategias para garantizar en mejor medida el empleo joven y la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad, de las personas jóvenes y de hombres y mujeres. ¿Por qué? ¿Qué tendría que ver la implementación de pisos de protección social con la generación de trabajo decente? Una de las críticas que se le hizo, sobre todo al piso de protección social que se diseñó en Colombia, fue su falta de articulación con el mercado de trabajo.
¿Por qué? Porque es que uno de los pilares o una de las razones de ser de los pisos de protección social es precisamente ser un mecanismo temporal y subsidiario. Aquí hago referencia. Temporal porque es el primer escalón, de manera que se busca que las personas que ingresen a esa protección derivada del piso de protección social, pues no se queden ahí, sino que vayan fluyendo, vayan avanzando para pertenecer en algún momento al mercado laboral formal y sobre todo a los sistemas de seguridad social, que si bien su ideal es que tengan cobertura universal, mientras lo logramos, pues puede ser una complementariedad del piso. Entonces, uno de esos componentes de los pisos de protección social debe ser efectivamente las políticas de inserción al mercado laboral. Yo no puedo diseñar un piso de protección social completamente desligado del mercado de trabajo o desligado de poderles dar a las personas que pertenecen a él herramientas para reintegrarse a sus actividades laborales, de explotar plenamente sus capacidades laborales. En ese sentido, también se ha estudiado que los pisos de protección social pueden buscar la consecución de este objetivo de desarrollo sostenible como es el de trabajo decente. En cuanto a igualdad de género, este punto como tal en específico es el que puede considerarse que se puede empezar a lograr con la implementación de pisos de protección social. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que las labores de cuidado no remuneradas y el trabajo doméstico tengan un reconocimiento y una valoración de vida y sobre todo parte de ese reconocimiento y parte de esa valoración es precisamente garantizarles una protección propia de la seguridad social, que si bien no es posible, pues podemos empezar con estas prestaciones mínimas que se consideran los estándares, digamos, más mínimos, valga la redundancia, de dignidad humana. En ese sentido, para estas personas que normalmente están vinculadas al mercado laboral informal, que normalmente no tienen un acceso a los sistemas de seguridad social y a sus prestaciones, podemos reconocerle y valorarle su trabajo, incluyéndolos con esta protección propia de los pisos de protección social. Entonces, esas eran las reflexiones que quería compartir con ustedes. Este fue el estudio que se realizó, pues uno de los estudios que se realizó en los últimos años en la Universidad Externada de Colombia. Tal vez de esta figura que si bien ha venido siendo desarrollada desde el año 2012, pues no ha sido muy explotada, no ha sido muy explorada. Y a pesar de eso, fíjense ustedes que pese a que se empezó a hablar de ella en el año 2012, en la actualidad seguimos teniendo oportunidades de implementarla, seguimos teniendo los vacíos que generaron como tal que se empezara a hablar de los pisos de protección social y tan así que tenemos una organización como la que les expuse, la Coalición Global para los pisos de protección social. Entonces, es un tema que me pareció importante traer a colación acá en esta Semana de la Seguridad Social, porque es un tema que de pronto a la hora en que buscábamos las fuentes nos dimos cuenta de que fue muy inexplorado. Es un tema del que no hay mayores estudios. Si ustedes se fijan, muchas de las fuentes o muchas de las afirmaciones que hice yo acá se basaban en unas mismas fuentes y en general documentos valiosos para buscar información de los pisos de protección social no son más de cuatro o cinco. Entonces, pues es un llamado a explorar mayormente esa figura y sobre todo tenerla en cuenta como una herramienta que nos sirve para implementar o para desarrollar en mejor medida el principio de universalidad que tanto pretendemos en los sistemas de seguridad social a nivel nacional. Muchísimas gracias por el espacio. Les reitero el agradecimiento tanto a la conferencia como a los organizadores de la misma. Muchas gracias, Cristian. Ha sido, creo, una presentación muy nutrida y creo que nos das también recordar que la línea uno de trabajo de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social para este trienio justamente es la universalización de la seguridad social y estos pisos de protección social pues coadyuvan a lograr esta meta que nos hemos puesto aquí en la región. Yo he recopilado con apoyo de mis compañeros un par de preguntas que tenemos en redes sociales. Y creo que también tu exposición nos ha visibilizado cómo una norma o una recomendación internacional baja a los gobiernos nacionales, trata de ser implementada con los sistemas nacionales y cómo puede ser adaptada. Y justamente esa es la primera pregunta.
Si quieres, te voy a mencionar dos de ellas y nos respondes y al final una que es un poquito más distinta. Justamente era cómo pueden adaptarse estos pisos de protección social a a las realidades económicas y sociales de cada uno de los países, considerando que no existe un modelo único para que se aplique este modelo de pisos de protección social, al menos en la región de América Latina y el Caribe. Y la segunda pregunta que nos hacen es, ¿cuál sería el papel de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales para una promoción y defensa de los pisos de protección social como un derecho fundamental? No sé si nos quieras contestar, Cristian. Adelante. Muchas gracias a las personas que realizaron las preguntas. Realmente son muy interesantes y sobre todo la primera de ellas me ponen un poquito de aprietos. ¿Por qué? Porque era un tema que quería mencionar en la presentación y es, si ustedes se fijan, en ningún momento les di como tal elementos en los que se pudiera decir, no, es que un piso de protección social debería diseñarse en cierta forma. Y a la hora en que se hizo la investigación acá internamente en la universidad, nosotros pensábamos, bueno, pero ¿cómo desarrollamos esos pisos de protección social? ¿Cómo se los aterrizamos, digámoslo así, a las personas para que sepan qué es lo que debería componerlo, cómo se diseña, qué particularidades debería tener cada país? Y esa indeterminación es un común denominador en todos los documentos en que se habla de los pisos de protección social. ¿Por qué? Porque puede que no esté respondiendo del todo la pregunta y puede que la esté respondiendo de pronto con otra pregunta, pero digamos que un consenso frente a a los sistemas de seguridad social y su diseño es que hay unos mínimos, pero esos mínimos dependen de la realidad nacional de cada país. Y sucede lo mismo, digamos, con la implementación de los derechos sociales. Se deben implementar en la mayor medida posible de acuerdo a las posibilidades nacionales. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el estándar mínimo que tenemos? En principio, lo que nos ha mencionado la OIT, lo que traía yo en la segunda diapositiva, creo que era referida a lo que dice la recomendación 202, al menos prestaciones de atención en salud, prestaciones asistenciales en salud, eh, y mecanismos que permitan a las personas tener acceso a los bienes y servicios mínimos para garantizar una existencia digna. Y claro, acá estoy respondiendo un concepto abstracto, perdón, con otro concepto abstracto, y es qué es la dignidad humana, qué se consideran los estándares mínimos de dignidad humana. Entonces, por eso en todos los documentos, en todos los estudios e incluso en el que hicimos acá en la universidad, dijimos, pues eso depende de la realidad nacional. ¿Qué es lo que sí no podría pasar? Y fue precisamente una de las falencias que se presentó de pronto con la implementación en Colombia, esa falta de concertación, y que a su vez la falta de concertación llevó a que las organizaciones de trabajadores se movilizaran solicitando la derogatoria del piso de protección porque en su concepto se creaba una contratación precarizada. Entonces, lo que no puede pasar es que esos pisos de protección social se diseñen como un mecanismo de fuga, digámoslo así, de que personas que deberían pertenecer al sistema de seguridad social formal puedan sacarse de ahí para a su vez llevarse el piso de protección social y que tengan algunas prestaciones menores o tengan una protección menor, porque el empleador encontró en ellos una figura donde se puede de pronto refugiar y decir, me sale más económico, me sale más barato cotizar al piso de protección social que al sistema de seguridad social. Esa era una de las quejas que se presentó en el plano nacional. Entonces, para concluir y responder concretamente la pregunta, yo creo que para diseñarlos en el plano nacional, pues habría que tener como mínimo en cuenta la recomendación 202 de la OIT, pero como todas las recomendaciones, dependerá del estado interno de la legislación en el país y no solo la legislación, sino las posibilidades jurídicas y económicas con que cuenten para su implementación. Y respecto a la segunda pregunta, que la anoté por acá para que no se me olvidara, el papel de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales. A mí realmente me llamó mucho la atención esta iniciativa de la Coalición Global para los pisos de protección social, en el sentido de que es una propuesta que si bien es muy ambiciosa y puede tomarse como una propuesta que va a muy largo plazo, pues es una propuesta innovadora. Podría decirse por algunos, no, pues es que esto es una utopía, buscar que haya una cooperación internacional y un sistema, un fondo global, pues realmente llevarlo a la práctica es imposible, pero es una propuesta interesante. Y si bien llevarlo al plano global puede ser casi imposible, al menos se puede llevar a mecanismos
a ámbitos de cooperación regional. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, el papel de las organizaciones no gubernamentales? Ayudar con esa concertación, ayudar de pronto muchas veces con la consecución de recursos, ayudar a unir a los estados y crear esos escenarios propios de concertación, si no mundial, al menos empezar por un proyecto más ambicioso y es empezar a hacerlo de manera regional, como existen muchos sistemas o muchas organizaciones de cooperación para temas comerciales, para temas mercantiles, pues se pueden extender o se puede tratar de traer eso que ha funcionado para estos ámbitos a la seguridad social. Y ahí resulta fundamental claramente la participación de este tipo de organizaciones no gubernamentales, además de la sociedad civil, en el sentido de, como sabemos, el pilar fundamental que es común, creo yo, a todos los sistemas de seguridad social es el principio de solidaridad. Entonces, ahí va en la conciencia ciudadana y precisamente en el desarrollo de ese principio de solidaridad una base sólida para la implementación de esos pisos de protección, porque sin que digamos, la sociedad civil esté de acuerdo con su implementación, como sucedió en Colombia, va a ser muy difícil llevarlo a cabo en la práctica. Incluso, esta mañana nos levantamos acá en Colombia con una noticia, bueno, más o menos fue ayer, y es que se aprobó en segundo debate una reforma pensional que cambia bastante la estructura del sistema. En este momento, para no extenderme mucho con la respuesta a la pregunta, tenemos un sistema de reparto y un sistema de capitalización que compite, que los afiliados deben escoger, no pueden estar afiliados simultáneamente uno y otro. Estos sistemas o estos regímenes compiten entre sí. Entonces, ¿por qué les estoy mencionando esto de la realidad nacional? Porque se pretende implementar un sistema de pilares, esto ya es propio, digamos, de la reforma que se quiere llevar a cabo en Colombia, pero un punto importante es que muchas de las críticas que se hacen o muchas de las dificultades que ha tenido el gobierno colombiano para la implementación de reformas de las políticas sociales que pretende adelantar ha sido la falta de consenso. Y muchas de estas reformas, por ejemplo, hace algunas semanas se cayó en el Congreso la reforma a la salud, no fue aprobada, y una de las críticas es pues la falta de consenso tanto con la sociedad civil, la falta de información a la sociedad civil y precisamente lograr que las personas entiendan las reformas y como tal lograr un consenso nacional frente a ellas. Entonces, la sociedad civil genera un papel o tiene un papel importantísimo en el sentido de que al menos en el ámbito interno son el primer paso para poder implementar estas figuras a nivel nacional. Muchas gracias, Cristian. Justamente creo que aquí en la conferencia los órganos estatutarios de las subregiones, en la subregión andina a la que pertenece tanto la Universidad del Externado como la Universidad de Gran Colombia, hablábamos justo de la necesidad de abordar esta tendencia de reformas a todos los aristas de seguridad social, reformas de pensiones, reformas de salud, reformas de diferentes laborales, no solo en Colombia, sino en toda la región. Y también un poco retomando tu intervención, pues creo que justamente la sociedad civil está ah, apoyando a evitar esto del social washing, de intentar que exista una falsa agenda social. Y justamente la última pregunta que nos hacían es, retomando la última parte de tu presentación de los objetivos de la Agenda 2030, pues bueno, es bien sabido que después de la pandemia por COVID-19, muchos académicos y especialistas y tomadores de decisiones, pues han proyectado que no se van a lograr estas metas hacia el 2030 por los efectos de la pandemia y muchos ya están pensando en qué sigue en la agenda post 2030. La pregunta muy puntual que nos hacen es, si bien tenemos esta visión de que la Agenda 2030 tiene que ser integral y que los 17 objetivos tienen que ir avanzando de la mano para que puedan ser implementada, hay algunos que tocaste que tocan aristas de la seguridad social. Desde tu punto de vista, en una siguiente Agenda 2030, como se llame en Naciones Unidas, ¿tú consideras que debería de haber algún objetivo específico hacia la seguridad o hacia la protección social? Muchas gracias por la pregunta. Claro que sí. Considero que en los estudios que se han realizado se encuentra relación con la ampliación de cobertura de los sistemas de seguridad social y estos objetivos de desarrollo sostenible. Pero digamos que esta relación, fíjense ustedes que cuando hacía yo la presentación,
era en algunos casos indirecta, tan así que tuve que explicar o de pronto hacer algún comentario breve diciendo, bueno, ¿y qué de pronto qué tiene que ver esto con la implementación de pisos de protección social o en general con la ampliación de cobertura de la seguridad social? Entonces, si bien tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible muy puntuales, como lo es la asistencia en salud para todas las personas, sí falta concretar un poco en materia de seguridad social. Entonces, para responder concretamente la pregunta, yo creo que sí es necesario. ¿Por qué? Porque eso también le va a dar una luz a los estados, le va a dar un horizonte a los estados que van a tener que seguir muy seguramente, va a dar luces también para las investigaciones que se vayan a hacer frente a la consecución o no de los objetivos de desarrollo sostenible y yo creo que va a ser un insumo bastante útil a la hora de examinar, ya sea que se cumplan o no, como usted muy bien lo decía, lo más seguro es que para el año 2030 pues no hayamos logrado en debida forma como se ha planteado estos objetivos de la Agenda 2030, pero sí, si se plantea algo relativo, un objetivo de desarrollo sostenible relativo concretamente a la seguridad social, creo que tenemos una oportunidad de mejora mucho más grande que si lo tocamos de manera indirecta. Y muchas gracias, Cristian. Pues no sé si no hubiera aquí ninguna pregunta en sala de los que están aquí en la sede de la conferencia. Creo que estaríamos ya cerrando el panel, agradeciéndote justamente la intención de que esta semana participen las 4 universidades que forman parte de nuestra membresía es escuchar a la academia en qué está la discusión desde los tanques del pensamiento de la región y cómo poder implementar estas agendas en los trabajos de la conferencia con los diferentes perfiles de membresía que contamos aquí en nuestras 91 instituciones miembros. Así que no me queda más que a nombre de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social volverte a agradecer tu participación. Estamos muy contentos de tener una presencia tan activa de la Universidad del Externado y esperamos que siga así en las diferentes actividades que tenemos aquí en la conferencia. Y a nuestro auditorio, pues nada más recordarles que en punto de las 12 del día estaríamos retomando actividades con el panel organizado por la Comisión Americana de Organización y Sistemas Administrativos, el futuro de la seguridad social ante escenarios inciertos. Muchísimas gracias, Cristian, y un placer tenerte esta mañana. Gracias. Muchas gracias a todos. Un placer también haber estado acá presentando las disertaciones sobre el piso de protección. Que tengan un buen día y un buen resto de agenda. Muchas gracias. Regresamos a las 12 del día. Hasta luego.